Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Amén. Leímos 5 versículos de ese libro, el cual en el trayecto de la lectura habla de Abraham, habla de Sarai, su esposa, y habla de Agar, sierva de Sarai, una sierva egipcia. Cuando Abraham sale de Egipto, Sarai se trae con ella hacia la tierra de Canaán, esa sierva egipcia. Ese pasaje bíblico, esa lectura, habla sobre cómo Sarai intenta hacer las cosas por sí misma. Cual Dios tenía una promesa para ella, pero ella era estéril y no podía darle hijo a Abraham. Y decide por sí misma darle a su sierva como mujer a Abraham, su marido, el cual Abraham se llega a la sierva, a su sierva Agar, y la embaraza, concibe un hijo, ¿sí? Pero en el momento de que Abraham se llega a Agar, hay una discusión entre pareja, entre Sarai y Abraham, el cual la sierva miraba con desprecio a Sarai, y hay un reclamo de Sarai a Abraham, y dice que juzgue Jehová esa situación. El cual Abraham viene y le dice: en tus manos está tu sierva, haz con ella lo que mejor te parezca. Sarai empezó a afligir a Agar, la empezó a humillar, la empezó a maltratar, el cual huye al desierto. Pero en ese trayecto del desierto, queridos hermanos, Agar consigue una fuente de agua, el cual Dios sabe la situación por la que estaba pasando a Agar. Y se consigue con un ángel, el cual, ¿qué le responde el ángel? El ángel le dijo: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Podemos ver que el ángel la llamó por su nombre, porque Dios nos conoce a nosotros, queridos amados. Dios nos conoce. Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Así lo dice la palabra. Esa palabra entró en mi corazón. La Biblia me está hablando. Wilmer, ¿de dónde vienes y para dónde vas? La Biblia misma habla. La misma Biblia te habla, queridos invitados. Amén. ¿Qué le responde Agar? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señor y ponte sumisa. Las palabras del ángel: devuélvete a tu señora y ponte sumisa. Amén. El ángel está diciendo: devuélvete para donde te están maltratando, para donde te están afligiendo, y ponte a su disposición, sométete hacia su autoridad. Eso quiere decir que la promesa de Dios se cumple sí o sí. Dios no es mentiroso, queridos hermanos.
Dios no es mentiroso, es solamente creer. Ahí quiso como ayudar a Dios, el cual trajo sufrimiento, el cual trajo conflicto entre su familia, el cual quiso humillar, quiso maltratar a la sierva por simplemente un error que ella cometió, ¿sí? De entregarle a su sierva, a su esposo. Así, hoy en día, queridos hermanos y invitados, la humanidad vive de esa forma, el hombre natural, nosotros vivimos de esa forma, queriendo intentar ayudar a Dios. En cualquier situación, dificultad y problema que nosotros presentamos, queremos ayudar a Dios. Queremos nosotros también esforzarnos para ayudar. Así pensamos nosotros. Pero cuando nosotros queremos intentar esforzarnos, queremos intentar resolver esa situación por nosotros mismos, trae más aflicción, trae más a nuestra vida. Porque Dios no quiere que nosotros lo ayudemos a Él. Dios no quiere que nosotros nos esforcemos para esa dificultad. Dios quiere que creyamos en Él, que confiemos en la palabra de Dios, que confiemos en su palabra al 100% y Él va a bendecir. Leemos el versículo 10. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Miren la promesa que le da a Dios a la sierva, el cual se encontraba en el desierto, el cual se encontraba afligida, huyendo de la mano de su señora. Que yo voy a multiplicar tu descendencia, que no la vas a poder contar. Tú vas a concebir un hijo y lo vas a llamar Ismael. Esa es la promesa. Pero Saraí quiso hacer por su propio esfuerzo, darle un hijo a su esposo Abraham, por no reposar en la promesa de Dios, por no confiar en la palabra de Dios. Así también Abraham tampoco confiaba, él votó la palabra de Dios, pero después de ver toda esa aflicción, después de ver todo ese sufrimiento, él se somete a la palabra de Dios, el cual también Dios le da un hijo a Sara y lo llaman Isaac. Dios nos permite a nosotros pasar por situaciones, pasar por problemas, dificultades. No es para que nosotros nos sintamos afligidos, no es para que nosotros nos sintamos tristes, es para que veamos la obra de Dios. Solamente creyendo en la palabra de Dios. No intentemos ayudar a Dios, no intentemos esforzarnos por nosotros mismos. Dios va a trabajar libremente en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. La humanidad estaba muerta, no físicamente, sino espiritualmente. Por eso fue que Dios envió a su Hijo a este mundo, envió a Jesucristo para cumplir una obra perfecta, para darnos la vida eterna. Porque la humanidad estaba desordenada y vacía. Estábamos separados de Dios desde Adán. Cuando Adán rechazó la palabra de Dios, toda la humanidad quedó muerta. Pero no muerta físicamente, sino espiritualmente. Quedó en pecado. Quedó separado de Dios. La Biblia, cuando habla de muerte, no habla muerte física. Habla la separación de Dios y el hombre, el cual por Adán nosotros nacimos en esa separación. Por eso fue que Dios envió a Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros, el cual cargó el pecado de todos nosotros. Y en la cruz, sus últimas palabras dijo: consumado es. Finalizó la obra, finalizó el pecado. Solamente basta creer. Así como le dijo Jesucristo a Nicodemo, aquel religioso, solo basta creer. No basta hacer esfuerzo, no basta hacer obra, sino basta creer
¿En qué tenemos que creer? En la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Si nosotros creemos, logramos creer, ese gran peso, esa gran aflicción que es el pecado, es quitado. Y viene esa salvación preciosa a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero también viene una promesa. Porque el libro de Hechos dice, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios empieza a trabajar libremente por usted y por su familia. Porque lo más importante que podemos tener, que puede tener la humanidad, que podemos tener nosotros, es esa salvación preciosa. Cuando nosotros tenemos la certeza para dónde vamos, tenemos esa certeza en nuestro corazón, somos felices, queridos, porque esa es una salvación muy preciosa, el cual no tiene comparación con las riquezas del mundo. Amén. Esa salvación está por encima de todas las riquezas del mundo, porque las riquezas del mundo son temporales, pero la salvación es eterna, el cual Jesucristo lo cumplió perfectamente. Él en la cruz consumado, cargó todo el pecado. Amén. Solo basta creer, dejar ese viejo hombre atrás y nacer en el nuevo hombre. Nacer por la palabra de Dios. Nacer de agua y de espíritu. Quiere decir nacer de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Dios va a trabajar. Dios nos ama porque Dios demostró ese amor incondicional con todos nosotros al enviar a su Hijo. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer en la mitad del versículo. El que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Ahí lo dice, el que nos amó, el que los lavó de todo nuestro pecado con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente. Pero cuando nosotros decimos que tenemos pecado, estamos rechazando esa obra. Queridos hermanos, no crean en su carne, no crean en su propia obra, no crean en su punto de vista, solamente crean en la palabra. La palabra dice, el que nos amó, el que nos lavó con su sangre todo nuestro pecado. Si nosotros quitamos nuestra razón, nuestro punto de vista y creemos en la palabra, Jesucristo nos lavó todo, nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa todo el pecado. No podemos tener pecado, tenemos que ser felices. Jesucristo quitó el pecado, porque Jesucristo nos amó de tal manera que nos limpió de todo pecado. Tenemos que vivir felizmente porque ya no tenemos pecado en el corazón cuando nosotros creemos la palabra. No crean lo que diga la gente, no crean lo que diga su pensamiento, no crean lo que diga su punto de vista, solamente que crean la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo nos amó, nos lavó y nos limpió de todo pecado. Amén. Así, queridos hermanos, hace un año yo fui lavado, yo fui salvo y fui santificado por la palabra de Dios. Amén. Y ese corazón que ahora Dios me puso, me conlleva a compartir la palabra de Dios. El Espíritu Santo que mora en mi corazón me lleva a enviar estas buenas nuevas, estas buenas noticias, que ya no tengo pecado. Y a propósito de esta prédica, de estos en vivo, es que tú también seas salvo, es que tú también no tengas pecado en tu corazón, es que tú también tengas la vida eterna. La palabra dice que el pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Muchas doctrinas niegan esto, muchas iglesias niegan esto. La verdad de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de la palabra. ¿Y cuál es la verdad? Que no hay pecado
en el mundo. Solamente se están yendo al castigo eterno porque oyen la voz de Satanás, oyen su pensamiento y oyen su propia obra. Por eso es que su corazón no deja creer la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos invitados, yo te invito a que votes tu obra, a que votes toda tu justicia y creas la palabra de Dios. Amén. Hermano, hasta aquí vamos a compartir, ya vamos a orar delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por permitirnos, Señor, de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos en el libro de Génesis capítulo 16, el cual Sarai intentó hacer las cosas por su propia obra, el cual fracasó y vino una gran aflicción y una gran dificultad a su familia, humillando así a Agar. Y Agar en el desierto también creyó la voz y la promesa de Dios, el cual le dijo: Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Devuélvete a tu señora. Así también la palabra de Dios nos habla que nos devolvamos a Cristo y creamos la palabra de Dios. Señor, también te pedimos, Señor, a los invitados que no han logrado recibir tu salvación, dales el corazón, bótale su justicia, bótale su obra y que crean la palabra. Dale la promesa, Señor, a los hermanos que ya son salvos, bendícelo y fortalécele su espíritu. Dios Padre también bendice a su familia. Dios Padre también bendice a sus familiares, a los hermanos, los invitados. Bendícenos, Señor. Danos la gracia y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.